Hace un ratito le dejé un mensaje a Ethel, así que Mirá, hola. desde San Miguel de Tucumán. Eh, Bien. Rosario, hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy, este viernes que ya nos quedan, ¿no? Dos o tres Hoy viernes y dos más. A y dos ver, más. si la verdad que no me engaña. Hoy y dos más. Y se nos termina el año de los vivos de Rayuela La Cañana, es que mejor no lo podemos terminar. La verdad, La una verdad. alegría, una alegría. El viernes pasado estuvimos juntas en la primera feria del libro El psicoanalítico domingo. en el domingo estuvimos, ahí está. El domingo pasado estuvimos juntas, junto a Neo Poblet, organizado y coordinados por Diego Baracat, en la primera feria del libro psicoanalítico en zona oeste, y estuvimos juntas, ¿no, Ale? Ujú, sí. Juntas, la verdad que fue una tarde hermosa, se acercó mucha gente, Sí, muy amorosa. eh, Nada, fue una experiencia muy linda, muy distinta a lo que estamos acostumbradas. sí. Eh, la verdad, muy, muy Fue emocionante. fue una de esas experiencias hermosas en las cuales nos podemos encontrar con todos los que nos ven, ¿sí? Como María Isabel, que bueno, compartimos el espacio, la verdad vino a vernos, y tanta otra gente que después nos quedamos pensando que no nos sacamos fotos con todos. Cuando empezamos a ver con tanta emoción y estábamos charlando y todo esto, y de repente nos dimos cuenta que nos habíamos sacado muchas fotos, pero que en realidad no tenemos esas fotos, que si pueden escribirnos al Instagram de Rayuelas Lacanianas o al mío personal y bueno, y avisarnos, Mandarlos. enviarnos las fotos y podamos compartir con ustedes. Así que, bueno, nada, nos hizo muy felices el otro día estar juntas y compartir ahí en vivo realmente, ¿no? No Acá solo. nos invitan a la de Verazategui en octubre del año que viene. Bueno, Sí, claro, sí, claro, escribinos y coordinamos y vamos. claro que sí, Vamos. cuenten con nosotras, sí, sí. Sí, sí, Beatriz, que en la zona sur tenemos muchos, muchos, muchos colegas muy queridos. sí, Muchos. sí, tal cual, tal cual. Cuando dijimos que la idea de los vivos era transmitirnos y salir de ciertas cuestiones a veces endogámicas que tiene, bueno, la vida, siempre decimos, ¿no? En el psicoanálisis decimos que la vía hacia la salud es la salida a la exogamia. Y otra de las formas de la exogamia es salir de las capitales, ¿no? A veces las Ujú. capitales son endogámicas y parece como si todo sucediera solamente en la capital, y no es así. Así que damos la bienvenida. Bueno, ustedes saben que mi primer libro se presentó en Buenos Aires, pero enseguida, al muy poquito tiempo, se presentó en la provincia de Córdoba. Y nosotras somos la viva prueba de que Ujú. en todos los aspectos somos federales. Así que, bueno, esto de que hayamos ido a la feria en zona oeste y bienvenidos Verazategui y todos los lugares donde podamos estar, pero con Felices. felicidad. Sí, sí, sí. Ya está en YouTube, si quieren, los que no pudieron ver. Está en YouTube las presentaciones de Natalia Neopoblet y la mía. Y van a ver cómo lloré yo cuando escuché. Llanto incluido, risas, emociones, todo. Nervios, Tal cual, tal cual. todo, todo. Así que, bueno, Sí. compartir. ¿Arrancamos? Arrancamos, arrancamos. Hoy estábamos pensando con Ale, un poco retomando la idea bueno, del lazo, ¿no? Que sentimos hacia ustedes y este lazo que si bien se promueve eh, a nivel social como algo del orden del discurso y del poder, ¿no? Y que nosotras venimos diciendo, ¿no? Que hay otra posibilidad de lazo social, ¿no? Que tiene que ver con esto, con las redes sociales, con compartir, con acompañarnos
en todas las situaciones que, bueno, los psicoanalistas estamos muy solos, ¿no? Y trabajamos mucho en la trinchera. Así que acompañarnos porque sí, nos hace bien a todos y nos parece que, bueno, que compartir conocimiento es lo mejor que podemos hacer, porque, bueno, de eso que charlamos, por lo menos nosotras hemos aprendido un montón y les Sí. agradezco que nos van contando cómo también se va, como ustedes van sintiendo mayor confianza en su clínica, ¿no? Y en la técnica, que es lo que van llevando adelante. Entonces, bueno, una de las cuestiones que hoy queríamos hablar era acerca de técnica, porque ustedes saben que tradicionalmente se dice del psicoanálisis que bueno, cura por la palabra, ¿sí? Y se habla del significante y se habla, bueno, de trabajan con significantes, entonces las personas que no son psicoanalistas o digamos que nos escuchan de afuera o escuchan esos temas, piensan, bueno, claro, hablan de la palabra porque están eh, en una conversación, ¿no? O el paciente habla y entonces el analista lo... Pero piensan que se trata de la palabra o del significante en esa vertiente. Y en realidad, cuando hablamos de significante, hablamos de algo mucho más complejo que solamente la palabra, ¿sí? La palabra pronunciada. Entonces, en esa interrelación entre la palabra, lo inconsciente, ¿no? Muchas veces se dice también del psicoanálisis que, bueno, el analista, como hace Freud con Dora, cuando Dora denuncia lo que está sucediendo a su alrededor, la injusticia, ¿no? Eh, Freud le dice, bueno, ¿qué tienes tú que ver con aquello que denuncias? Esa sería como la formulación, ¿no? Bueno, ella se queja de que su papá ha hecho esto en relación a ella y cómo no le presta atención y cómo mira hacia la señora K, que es, bueno, claramente su amante, ¿no? Con la cual engaña a la madre de Dora, cosa que para Dora pareciera no ser un tema, pero sí el engaño de su padre hacia ella. Y entonces Freud la hace avanzar por el lado de, bueno, ¿qué tiene usted que ver con eso que denuncia? Entonces, bueno, ahí se abren nuevas asociaciones y surge todo lo que Dora es capaz de hacer para que su padre la tome en cuenta, ¿no? Cómo ella facilitaba esa relación entre su padre y la señora K, cómo ella toleraba que el papá permitiera que ella, que en esa, cuando todo se inicia, tiene 14 años, esté a solas con un hombre grande que es el esposo de la señora K, para entretenerlo, ¿sí? Mientras su papá estaba con la esposa del señor K. Y entonces, claro, cuando el señor K, vamos a decir así, avanza, se abusa de esa confianza, Dora toma conciencia de lo que está pasando y dice, ¿cómo mi padre me entrega? Bueno, aquí es donde Freud interviene diciendo, a ver, ¿cómo es que se construyeron las cuestiones? Entonces, en este punto que no tiene que ver con culpabilizar a la víctima, sino con ver cómo es que esa persona, en este caso Dora, llega a este punto en el cual queda a solas con un hombre mayor de edad, siendo ella una niña, en una situación complicada. Este es un aspecto, nada más. Es solo un aspecto, que es el del cual más se habla, de la función del psicoanalista. ¿Sí? Comprender y hacer comprender o escuchar, o como le quieran decir, ¿no? A ese paciente, cómo es que ha llegado a quedar atrapado en situaciones, ¿no? Que de alguna manera ha permitido que llegaran hasta ahí. Pero otro aspecto es el trabajo con el significante puramente, ¿no? Entonces, en términos técnicos, es escuchar, ¿no? Escuchar qué va diciendo el paciente. Y supongamos que hay un paciente que dice, ay, cómo
ella, supongamos, ¿no? Ella o él, o digamos el otro, ¿no? Prefiere a tal persona, cómo la prefiere o cómo lo prefiere, ¿sí? Supongamos, ¿no? Cómo prefiere unas situaciones sobre otras, o supongamos otro significante, ella rechaza o él rechaza. Ustedes van a escuchar, ¿sí?, la repetición de ciertas frases a lo largo del análisis, ¿no? Donde pareciera ser como un punto que al sujeto especialmente lo, lo angustia, lo complica, le llama la atención, ¿sí? Que es en este caso, supongamos, ¿no? Ese significante, rechazo o preferencia, o olvido, o lo que sea, ¿no? Ella se olvida de mí, o lo que fuera. Bien, es muy importante que eso que sucede, ese significante que se repite en la transferencia, a veces en el sentido de que a veces puede estar eh, adjudicado al analista, pero también puede estar adjudicado a cualquier persona, ¿eh? Eh, Uno tome ese significante y lo ponga a jugar, ¿sí? Lo ponga a jugar en relación a otras personas. Y eso es muy interesante, van a ver, pero tienen que obligarse, porque eso no va a salir del discurso del paciente. No es que el paciente va a decir, Esta palabra ya la usé en referencia a mi madre. No. exactamente. Entonces, ustedes van a ver la parte, ¿vieron cuando Lacan habla del Moebius? Que dice, ok, está la parte consciente y la parte inconsciente. Están adosadas y funcionan así, ¿sí? Entonces, ustedes van a escuchar esta parte, ¿no? Esta parte consciente. Y entonces el sujeto se expresa en contra de y lo que sucede y lo que está pasando. Y en algún momento ustedes pueden tomar ese significante y empezar a ponerlo en relación a otras personas. ¿Eh? Supongamos, ¿no? eh, alguien habla, supongamos, ¿no? Una hija denuncia la preferencia de su madre por la otra hija. Tomemos ese ejemplo, ¿sí? Y ella la prefiere, y ella la prefiere, y a mí no me prefiere, y uno escucha el tema de la preferencia, escucha, ¿no? Y ahí uno puede dar la vuelta y decir, a ver, ¿dónde está la preferencia, supongamos, del padre? ¿Eh? ¿Dónde está la preferencia en usted? ¿Qué es lo que usted prefiere estar mirando todo el tiempo? ¿Sí? ¿Comprenden? Ponen a jugar ese significante en los distintos miembros de la familia. Por ejemplo, en el hombre de las ratas, ¿sí? Cuando Freud escucha muy claramente que, bueno, el hombre de las ratas está queriendo decir, yo siempre les cuento, ¿no? El ejemplo del tormento de las ratas, y está como espantado un poco de lo que tiene que decir y teme, ¿no? Teme en Freud cierto regusto por enterarse, que esto también hay que tener mucho cuidado en la transferencia, ¿no? Cierto regusto por enterarse la intimidad, ¿sí? Y entonces Freud le dice, yo no soy un hombre inclinado a la crueldad, le dice, ¿no? Y se separa automáticamente de lo que es el capitán cruel y el padre del hombre de las ratas, ¿sí? Que tienen cuestiones de un regusto por la crueldad, ¿sí? Entonces, no es casual que al hombre de las ratas le aparezca una y otra vez este tormento de las ratas como algo que lo acosa, ¿sí? Porque esa línea de la crueldad, ¿sí?, está reprimida. Aparece el tormento de las ratas, pero en realidad lo que está reprimido, ¿qué es? Es la inclinación, el regusto, ¿m?, del hombre, del papá, del hombre de las ratas o del capitán cruel, por esa sensación, ¿sí? Fíjense que el hombre de las ratas, eh, él quiere casarse con la mujer amada, ¿sí? No quiere casarse con la mujer rica, ¿sí? Y su padre, que supuestamente ha cometido ese error, ¿no? Y el padre del hombre de las ratas se ha casado con una mujer por conveniencia y dejó a su mujer amada, digamos, ¿no? La ha abandonado. Fíjense que ese hombre, que supuestamente sufre porque se casó con una mujer a la que no ama, le dice al hijo,
vos te tenés que casar con una mujer por interés, ¿sí? No le dice cumple tu deseo, sigue tu deseo, no importa si son pobres los dos, serán felices, no sé, digo, no parece un discurso del orden del amor. Le dice, tenés que hacer lo mismo que hice yo y casarte con la mujer por interés, no la que amás. ¿Entienden ese punto de la crueldad? Ahora, ¿cómo aparece en el análisis? Aparece con el tormento de las ratas, ¿sí? Y esta figura espantosa del capitán cruel, ¿sí? Diciendo, háganle esto a la otra persona, hagan el tormento de las ratas. ¿Sí? Es tremendo ese ejemplo, pero es muy interesante en cuanto a el modo en que Freud escucha y dice, ese mismo significante, ¿sí? Estar inclinado a la crueldad, eso es un significante. El significante no es una sola palabra, a veces sí, a veces no, pero cuando no lo es una frase, es una idea, eso puede ser un significante, ¿sí? La inclinación a la crueldad, lo que hace Freud es ponerla a funcionar, a ver en qué otras, digamos, partes de la historia, en qué otros miembros, ¿sí?, de su historia se juega la cuestión de la inclinación a la crueldad, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ahí ver, por ejemplo, en el caso de la neurosis obsesiva, que es como el opuesto de hoy cuando comenzamos el vivo, ¿no? Donde en la neurosis histérica, ustedes vieron cuando empezamos a hablar, dimos un ejemplo de Dora, donde ella dice, ay, ellos son los culpables, ¿sí? Y yo soy alguien absolutamente inocente y no me di cuenta cómo llegué hasta aquí. Y Freud le dice, bueno, tú has permitido llegar hasta aquí, tenemos que trabajar y desarmar esto, ¿sí? El caso inverso, opuesto, vamos a decir así, es el de la neurosis obsesiva, donde el neurótico obsesivo o la neurótica obsesiva se hace cargo de todo, ¿no? Y entonces dice, yo soy muy malo, ¿no? Esto es típico de la neurosis obsesiva. Yo soy malo y se van a enterar, o yo soy buena, o yo, no, yo soy mala, mala mujer o malo, o LGBT. Yo soy muy malo, yo soy hipócrita, ¿no? Todos los males los tengo yo, pero nadie tiene que enterarse, ¿no? Entonces lo dice en análisis muy angustiado o angustiada, ¿sí? En realidad, esto de lo cual el neurótico obsesivo se culpa, también hay que agarrarlo. Este significante hay que agarrarlo, supongamos la hipocresía o la maldad o lo que sea, y ponerlo a funcionar aplicado a otros. ¿Quiénes cometieron hipocresías? ¿Quiénes eran malvados? ¿Sí? ¿Quiénes funcionaron de un modo así tan terrible para ese sujeto, tanto que lo han marcado? ¿Sí? Y que cuando el sujeto habla de eso, lo que hace es encubrirlo. Dice, yo soy el malo, yo soy el que hace las cosas mal. ¿Comprenden? Entonces, este ejercicio de buscar escuchar con mucho cuidado cuál es el significante que se repite y ponerlo a ustedes funcionar en relación a otras figuras de la historia, van a ver que les va a abrir muchísimo en cuanto a las asociaciones, las asociaciones libres del paciente. Sí. Ese significante puede llegar a tener que ver con la posición fantasmática. Sí, sí, claro, porque el significante en realidad lo que hace el significante ese del cual estamos hablando es como la llave, uno mete esa llave, abre, y ese lugar al que entramos es esa escena, que es el fantasma, ¿sí? Fantasma que especialmente descrito, digamos, por Freud o por Lacan y que ustedes pueden leer como una escena de tres personajes, donde uno es activo, el otro es pasivo y el otro está mirando, ¿sí? Que pueden recordar, por ejemplo, en Freud, en Pegan a un niño, ¿sí? Esa escena de tres personajes
y que nosotros lo describimos en Jugar Rayuela. En Jugar Rayuela ustedes tienen toda la construcción, cuáles son los textos de Freud para terminar leyendo, digamos, como decimos, ¿no? Lo que es el fantasma. Eh, Ese fantasma se organiza alrededor de ese o esos significantes mediante los cuales ustedes abrieron la puerta. Claro, que a veces por ahí en el discurso está pegado a una posición, pero hay que encontrarle las otras. Ahí está, exactamente. Es tomar ese significante y ponerlo en movimiento nosotros, ¿sí? El paciente a veces va a poder hacerlo por sí mismo, ojalá. Si tiene un buen registro simbólico, lo hace por sí mismo mediante las asociaciones. Pero esto no está garantizado. Entonces, forma parte del trabajo del analista y ustedes lo van a ver en Freud. También se quiere promover la idea de un analista pasivo, de un analista que espera las asociaciones y si las asociaciones no vienen, bueno, y esto no es Freud. Freud, lean cómo intervenía Freud, que lo dice Freud, es maravilloso. O sea, Freud habla de su clínica una y otra vez, y van a ver que Freud no se quedaba sentadito en su sillón, no se quedaba esperando que venga el santo grial, trabajaba. ¿Eh? Entonces, como bien dice Ale, ¿no? El significante tiene mucho que ver con el fantasma. Si quieren, hay otros vivos que hemos hecho acerca de qué es el fantasma, los pueden buscar en el canal de YouTube, o aquí en el sitio de Instagram también, de Rayuelas Lacanianas, pueden ahí ir rastreando, pero esta cuestión técnica es muy importante y los va a ayudar muchísimo en el Un avance. tesoro el vivo de hoy, un tesorito. Nos va a ayudar muchísimo en la apertura de asociaciones nuevas y además en la curación, que es para eso que estamos, ¿eh? No es para quedarnos en el sillón esperando. Y sí, Sí, tal cual dice Silvia, ofrecer escuchar para que se abra el abanico de la asociación libre. eso, claro, tal cual, tal cual. Ofrecemos la escucha, tal como dice Silvia, pero nos movemos. El analista está vivo y está en movimiento. Por eso estamos los viernes acá charlando. Qué bueno. Antonio dice, la posición del analista muerto en deseo no es la de no decir nada ni hacer nada. Exacto. Exactamente, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Ya está, estamos. cortito, cortito y al pie. No, qué cortito si estamos igual en horario. Se te pasó Ah, rápido. sí, se me pasó súper. Es la hora. Bueno, gracias a todos por estar, gracias a todos los que nos saludaron y los que se acercaron a Morón y los que nos mandaron su cariño por las redes. Gracias. Vuelvo a decirlo, para mí en lo personal fue un día hermoso el domingo, poder hablar de la trayectoria de mi amiga, psicoanalista, compañera de trabajo. Así que eso, les quiero agradecer a todos. A veces no nos damos cuenta todo lo que sucede del otro lado, estando nosotras dos acá charlando. Así que eso, nos vemos, nos quedan 2 Dos. este año. Así que bueno, un beso a todos. Listo, chau, si no voy a estar 5 minutos diciendo gracias. Gracias, Ale, que te lo he dicho mucho en privado, pero además en público. Ahora, gracias por todo, gracias a los que nos vinieron a ver. Por favor, escríbanos y digan, porque muchos vinieron y nos saludaron de lejos y a veces no se animan a acercarse. Vamos, vengan, y bueno, y nos vemos la semana que viene. Cuídense. Adiós. Chao. Baby Natal.